que todo esto tenía que ver lo uno con lo otro. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente cuando aquí la gente leyó en las Biblias, sobre todo en inglés también, leyeron la palabra dispensación, pues salió una teología que apenas tiene 200 años de existencia y es la teología de la dispensación o dispensacionalismo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una pequeña lectura sobre el dispensacionalismo para que todos estemos ubicados, porque a veces en el mundo de los creyentes, por no decir los cristianos solamente, sino en el mundo de todos los creyentes, damos por sentado cosas como si siempre hubieran sido así. Y si tú buscas rápidamente en las fuentes, hay dos puntos de referencia. Todo indicaría, por ejemplo, que por un lado hay un antecedente de un sacerdote católico en el año 1500-1600 que se inventó los fundamentos de la dispensación para simplemente defender que si en un pasado Roma fue mala, ahora es buena, por ejemplo, y así lavarle un poco la cara a lo que eran en ese momento las acusaciones de Lutero contra el Vaticano. Sin embargo, el dispensacionalismo tal como se conoce hoy empezó apenas en el año 1800. Tiene 200 años. Así que cuando uno escucha hoy hermanos decir o defender la dispensación, y ahora les voy a decir en qué consiste, uno se queda como pensando, ¿no? Dice, bueno, ¿será que le han dicho que esto apenas empezó, esa creencia tiene 200 años? Yo me pregunto, entonces, ¿qué pasó con todos los creyentes de antes que nunca se plantearon una cosa así? ¿Y cuál es el gran problema del dispensacionalismo? Para que todos lo tengan claro. La separación entre Israel y la iglesia. Ahí está el detalle. Por eso estoy diciendo ahora que desde Adán, pasando por Noah, pasando por Abraham, los patriarcas, luego Moisés, todo, ha sido un solo hilo, una misma idea, que es la reconciliación. Por eso hemos dicho, y lo he explicado muchas veces, que el sacrificio de Olá es el sacrificio de la reconciliación. Y aquí estamos hablando de la reconciliación. Siempre, fíjate tú, como lo expliqué en algún momento, antes del becerro de oro no habían sacrificios por el pecado. ¿De acuerdo? No había sacrificios por el concepto no existía. Siempre se hacían eran sacrificios de reconciliación. Porque implícitamente Dios estaba pasando por alto los pecados de la humanidad, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sabes? No quiere decir de que no había pecado, claro que había, porque morían, evidentemente, porque ya nacemos pecaminosos en este mundo y venimos con un problema. El asunto es que Dios no enfatizaba de la manera como lo hizo a partir del sistema sacrificial levítico, que constituyó un parágrafo transitorio hasta que viniese Mashiach. Eso lo explica la carta a los Hebreos precisamente, cómo muestra que este sistema de Levítico y de sacrificios y de todo era transitorio porque no fue la idea original. En otras palabras, el libro de Levítico no es parte constitutiva, esencial o neutral o neurálgica de la Torá. Es una puesta de relieve, ¿de acuerdo? De algo que siempre fue la voluntad de Dios, que fue la reconciliación. Noah no hizo sacrificio por los pecados. ¿De acuerdo? No hizo nada, los patriarcas tampoco. No hay ningún sacrificio por los pecados. Entonces, como siempre hubo fue la reconciliación, ¿eh? El sacerdocio levítico constituyó un relieve temporal, porque ¿cuál es el propósito de todo el sistema sacrificial levítico? La reconciliación, básicamente. Por eso en varios apartes del Levítico dice, y el que no hace esto cargará con su iniquidad, significa asumirá las consecuencias o será responsable de lo que le pase. Porque básicamente detrás de todos estos detalles de sacrificios, de ofrendas, de litros, de mililitros, de aceite, de harina, de todo, detrás de todo eso que está la reconciliación. Entonces, pasando por Levítico y luego a todos los profetas hasta Mashiach, todo eso es una sola idea.
cuando viene Mashiach, consuma, completa la reconciliación, ¿de acuerdo? Es decir, cuando digo completo quiero decir que la desborda o la perfecciona. No quiere decir que a ver, que lo pudiera de pronto atrever a decir, ¿no? Como que la reconciliación de todos los que durmieron estaba pendiente hasta que viniese Mashiach. Tiene cierto sentido que lo diga. No sé, voy a revisarlo luego si estoy incurriendo en algún error, pero lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, como dijo Pablo, si Mashiach no resucitó entre los muertos, mira, en vano murieron todos. ¿Sabes? Porque su sacrificio y su resurrección es lo que simplemente ratificó todo lo que ellos vivieron a través de figuras. ¿Me explico? Así que no quiero entender que ellos no hayan sido reconciliados. Claro que lo fueron, pero lo fueron a través de figuras, a través de una visión parcial. ¿Ok? Entonces, si ellos solo dependieran de esa figura parcial, de esa sombra, y nunca vino Mashiach y murió y resucitó, hombre, entonces esas figuras no iban a servir de nada. Porque todas esas figuras cuando se hicieron, todos esos sacrificios cuando se hicieron siempre Leshem Hashem, para la gloria, para la honra de Dios. Y esa gloria y esa honra de Dios es que Él se propuso en sí mismo reconciliar al mundo. Eso es lo que significa el nombre de Hashem. El nombre de Hashem tiene que ver con la reconciliación. ¿De acuerdo? Todo está encerrado allí en la reconciliación. Entonces por eso lo estoy diciendo en estos términos, espero que se esté entendiendo bien, que si no es porque Mashiach viene y llena, completa, desborda o sella, perfecciona, ¿de acuerdo? Todo eso que se hizo a través de figuras, de señales, de símbolos, entonces ninguno de ellos sería salvo. Porque no fue a través de los sacrificios de animales que Dios reconcilió a todas esas personas. Los reconcilió porque estaban conectados y asociados al nombre de Hashem. Por eso cuando estudiamos Levítico y Números, por ejemplo, encontramos varios versículos donde se prohibía ir a hacer sacrificios en un altar que no fuera el de Hashem. ¿De acuerdo? Porque tú no podías ir por allí diciendo yo voy a hacer un sacrificio a Dios a tu manera, a tu cuenta y donde tú quisieras. No, tenía que ser en el altar que Hashem había señalado. Cualquier otro sacrificio fuera de ese entorno, fuera de esas circunstancias, era inválido. Y no solamente inválido, además era blasfemo, porque estaba sugiriendo que te podías reconciliar de otra manera, por otro lado, por otro canal que no fuera el que Dios había dispuesto. Imagínate. Por eso es que Él viene, cuando está aquí, dice, yo soy la puerta, y el que no entra por mí es ladrón y salteador. Es lo mismo que pasaba en la época levítica. No podías hacer otra forma de reconciliar sino a través de la que Dios había establecido. Entonces a eso se refiere para la economía, es decir, para administrar, para enlazar la llenura de todas esas circunstancias. Entonces, volviendo al tema, la teología de la dispensación quebró esa continuidad. No sé por qué extraña razón esta gente simplemente se le dio por decir que la iglesia es una cosa, la dispensación de la gracia e Israel era otra cosa. Y hasta esto tiene implicaciones a futuro porque ellos llegan a decir que los patriarcas, por ejemplo, todos los que creyeron en el nombre de Hashem, todos los que mostraron la fidelidad a esa reconciliación, resulta que ellos tendrán un trato aparte, pero no en Mashiach, porque ellos no son la iglesia. Mira que esta es la principal piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas Biblias, como la famosa Biblia Scofield, que es una de las más famosas Biblias en el mundo cristiano, pues resulta que esta Biblia Scofield, todos los comentarios, toda la ideología que tiene, hoy que hablamos tanto de ideologías, pues esta ideología estuvo implantada en esas Biblias de estudio. Seguramente muchos de ustedes han tenido o han escuchado de la famosa Biblia Scofield. Pero resulta que esa Biblia, que es muy famosa en América, porque acuérdense que esto empezó en Estados Unidos,
Y por eso de pronto aquí en Europa no se oyó tanto de esto, pero Estados Unidos es el gran referente para toda América Latina. Y claro, lo que venía a Estados Unidos era como lo máximo, era el top, era el horizonte. Y entonces de esta Biblia de estudio que se tradujo al castellano, entonces vino toda esta teología de la dispensación. Y luego, no contentos con esto, resulta que más adelante se escribió la famosa teología de Berkhof, ¿de acuerdo? Berkhof es un autor muy conocido en el mundo cristiano, sobre todo en América, repito, de este lado del mundo todavía no lo sé, pero resulta que él diseñó lo que se llamaba la teología sistemática de Berkhof, repito. Y eso es lo que se enseña en todos los seminarios de América. Es como una piedra filosofal. Repito, dentro del mundo evangélico por lo menos, el mundo reformado protestante, ellos no están de acuerdo, hay que decirlo. Lo que queda de la reforma, digamos, los que son los presbiterianos, sobre todo los bautistas, no están de acuerdo con esta teología de la dispensación. Pero todo el mundo cristiano evangélico, con todas sus frentes, pentecostales, cuadrangulares y no sé si hay alguna otra más, todos beben de esta misma fuente y por eso tú te das cuenta que hay una forma de pensamiento casi homogénea, ¿de acuerdo? En todas estas personas de diferentes países. Tiene que ver algo con teología de reemplazo. Es una forma disimulada. Alcancé a ver la pregunta aquí en el chat. Es una forma, una versión disimulada de la teología de reemplazo. Porque aquí básicamente lo que se curaron en salud fue en decir, bueno, no es tanto que la iglesia reemplazó a Israel, Dios tiene dos pueblos. Y grábense, teología de la dispensación significa que Dios tiene dos pueblos. Y que, por ejemplo, los judíos se pueden salvar de una manera sin Mashiach y la iglesia es a través de Mashiach. Eso además es herético. Entonces lo tremendo de todo esto es, alcanzo de pronto ahora, poco a poco, ahora que voy leyendo, porque nunca había leído de estos temas cristianos, ahora me voy dando cuenta con otros ojos, con una mayor conciencia, que aquí detrás de todo esto viene esta forma de sionismo cristiano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de esta teología dispensacionalista se enfatiza luego muchísimo en que Israel tiene que volver a su tierra. ¿Sabes? Y por eso viene, es muy popular en el mundo cristiano evangélico este apoyo, este amor a Israel, pero repito, al Estado inclusive. ¿Sabes? Ellos no disciernen del Israel de Dios, no. Para ellos los judíos son el pueblo de Dios, los bendecimos, dicen siempre, bendecimos a Israel, porque bueno, hay todo un discurso que bendecirá a los que te bendigan, etc. Y resulta que entonces detrás de todo este movimiento termina viniendo, repito, el impulso, la promoción, eh, el difundir el hecho de que Israel tiene que estar en su tierra. ¿De acuerdo? Entonces, en torno a eso gira un montón de cosas más. Viene todo el tema que luego le saca una tajada al turismo y todos estos discursos que siempre quieren poner a Israel ahí. Y de ahí tiene que ver muchísimo este tema que es muy popular y que ya lo he dicho en una ocasión, hay que erradicarlo también de la mente, esto de que Israel es el reloj profético de Dios. De ahí viene. Eso es una doctrina cristiana, repito. Entonces viene basado de este tema, ¿de acuerdo? Viene basado de que Israel tiene que estar ahí para que se cumpla el propósito de Dios con ellos, etcétera, y la iglesia por otro lado. Entonces, esto además atenta contra el Evangelio, porque bien lo dijo Pedro en su discurso, en su primer discurso, cuando se manifestó Ruach HaKodesh, que no había otro nombre bajo el cielo en el cual pudiéramos ser salvos, y se lo está diciendo a los judíos. Eran todos los judíos los que estaban ahí congregados, conversos o prosélitos en la fiesta de Shavuot, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2, y se lo está diciendo de frente, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Luego Pablo enfatiza que es a través de Yehoshua, que es en Yehoshua, en el sacrificio suyo, en su sangre,
que tenemos nosotros la redención, que tenemos nosotros la reconciliación con Hashem. Si no es a través de él, se es ladrón y salteador. ¿Me explico? Entonces hay que quitarse esta idea de la dispensación, de que hay dos pueblos, de que Dios tiene dos propósitos, etc. Y segundo, quitarse esta idea de que Israel es el reloj profético de Dios. Esto, repito, insisto, es una doctrina cristiana o sionista que está impulsando normalmente este tipo de cuestiones. Ahora, esto desembocará o quiere desembocar luego en un extremo radical, que es pretender reconstruir el templo y volver otra vez a los sacrificios y todo, lo cual será eminentemente blasfemo. Entonces, venir a siquiera insinuar que en ese templo se va a manifestar Dios y que va a ser propicio otra vez a los sacrificios, es un escupitajo en la cara de Mashiach. Porque para eso vino aquí, para eso sufrió y se humilló una sola vez y para siempre, para que en él, como estamos viendo ahora, se completasen todas las circunstancias, todas las instancias en las que se había surtido reconciliación. En él, por eso él es el que tiene el balance de todo esto, la sustentabilidad de todo, de todos aquellos escenarios, repito, en los que se había surtido reconciliación. Entonces, por eso es que él es la cabeza de todo, ¿de acuerdo? Tanto de las que están en los cielos, mira lo que está diciendo el versículo 10, vuelvo a Efesios, tanto de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo. No hay alguien que esté por encima ni al lado. Dios no tiene dos cabezas. Él, la cabeza es Mashiach y el cuerpo es su pueblo, que se ha llamado de toda la vida Israel y que se seguirá llamando Israel hasta el final de los tiempos y que luego hoy es conocido también como la Eclesia de Hashem, el pueblo de Hashem. ¿De acuerdo? No hay dos pueblos, no hay dos propósitos, no hay dos funciones. Dios no tiene dos mujeres. ¿De acuerdo? No tiene dos mujeres, no tiene dos alianzas. Tiene un solo pueblo. Pablo lo enfatiza muchísimo. Pero, retomando un poco lo que decía y de acuerdo a la pregunta que hicieron por allí, esto es un resquicio, es un remanente de la teología de reemplazo. Pero más allá, quiero ir más allá. No es que les interese tanto este tema de si tiene dos pueblos y no. ¿Cuál es el propósito de esta teología de reemplazo o de semi-reemplazo o de para-reemplazo? Y es simple y llanamente alejar al creyente gentil de toda responsabilidad u obligación de observar la Torá. ¿De acuerdo? Alejarlo por completo. Entonces, esto es